Tu amor, por tu palabra, Señor. Gracias por las revelaciones que tú nos das, y yo te pido que tú transformes a cada persona que va a escuchar esta palabra. Que no sea un venir a cumplir, sino que un venir a conocerte y a estar contigo, Señor, y a ser transformado por ti. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, amén. ¿Ya? Entonces, el 4:4, voy a leer un poquito para comenzar. Dice: y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Esta palabra inteligencia está mal traducida. ¿Ya? Está mal traducida porque en el original esto es entendimiento, que es muy diferente a inteligencia. Por eso esto no tiene muy buen sentido cuando uno lo lee como está traducida en esta Biblia, ¿no es cierto? Yo tengo la Reina Valera 1960. ¿Por qué? Porque la inteligencia es lo que con uno viene, ¿ya? Uno viene con una inteligencia, unos más inteligentes, otros menos inteligentes. Entonces, aquí se adquiere inteligencia. Uno no puede adquirir, uno viene con la inteligencia. Por eso que está muy mal traducida. Es entendimiento. Adquiere entendimiento. Eso sí lo puede adquirir. Uno puede, con la práctica de ir, ¿no es cierto?, teniendo esta relación con Dios, uno va adquiriendo entendimiento, porque el que nos enseña y el que nos explica es el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, mire lo que dice: adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todo tus posesiones adquiere entendimiento. Es muy importante adquirir el entendimiento, y como les decía recién, y me vuelvo a repetir para los que no entendieron, el entendimiento te lo da el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando yo leo esta palabra, lo leo con el Espíritu Santo y le pido a Él que me explique lo que quiere decir, porque Él inspiró, ¿no es cierto? Dice que la palabra fue toda inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo cuando abro la palabra y empiezo a leer y quiero entender, antes de empezar a leer, le digo: Espíritu Santo, por favor, enséñame. Eso es ser humilde. Decirle: ¿sabe qué? Yo no soy capaz de entender esto, y pedirle cada vez, aunque sea repetitivo. El Señor no se ofende porque le pedimos cada vez entender la palabra, porque es la única manera que la podamos entender de verdad, porque si no vamos a tener un evangelio a nuestro modo, porque nosotros tratamos de acomodar el evangelio a lo que nosotros creemos, o a lo que me acomoda en el fondo. Eso es, ¿ya? Por lo tanto, por eso que es fundamental pedirle al Espíritu Santo, cuando abrimos la palabra, entendimiento. Por eso dice: pide sabiduría, pero sobre todas tus posesiones adquiere entendimiento. ¿Ya? Es fundamental, porque así nosotros podemos vivir el evangelio, el verdadero evangelio. Y el objetivo de la vida cristiana no es para mejorar tus circunstancias, mejorar tu pasar económico, un trabajo agradable, bien remunerado, una mejor casa, un ahorro en el banco que te produce paz, aunque todo eso es muy loable y legítimo querer. Pero no es eso el evangelio. ¿Por qué? Porque trae como resultado un cristianismo donde nosotros somos el centro, somos egocéntricos. Porque todo es para mí. Señor, Señor, sácame el jefe porque me molesta mucho. O sea, todas esas oraciones son para beneficio nuestro. Señor, cambia a mi esposa porque me tiene loco. Todas esas oraciones son para mí, no para como corresponde. Por lo tanto, el Señor vino a restaurar lo que se había perdido. Por eso nos dice que debemos renunciar a nosotros mismos. ¿Qué dice? Niéguense a sí mismos, niéguense. Y después dice: toma tu cruz y sígueme. ¿Ya? ¿Sí o no?
Eso dice, ¿no? Ya. Entonces, nosotros cuando nosotros empezamos a entender que no es para nosotros, sino que tenemos que negarnos y empezar a vivir con Él en Cristo, porque eso es seguirlo, ¿no es cierto? Empezar a vivir con Él. Entonces empezamos a cambiar, a ser transformados por Él, porque ese es el Evangelio. El Evangelio es vivir con Cristo, negarnos nosotros, una nueva vida para que Él viva en nosotros y seamos transformados para ser iguales a Él. Entonces mis circunstancias cambian. Pero el cambio primero tiene que ser en mí. Yo tengo que cambiar. Él me tiene que transformar a mí, el Espíritu Santo te transforma a ti. Entonces, cuando yo soy transformado, enfrento las situaciones de acuerdo como Cristo las enfrentaría, de acuerdo como el Evangelio nos enseña, y empiezo a cambiar mis circunstancias. Empiezan a cambiar. Porque las circunstancias se encarga, ¿quién? El Señor. Entonces nosotros pasamos la mitad de nuestro evangelio, o más, o casi toda nuestra vida, en un evangelio que no es, porque pasamos pidiendo las cosas, para que nos cambie las circunstancias, que nos dé las cosas que nosotros necesitamos. Y ese no es el evangelio. El evangelio es vivir en su reino, estar con Él, pasar tiempo con Él, para ser transformados y mostrar a Cristo. Y entonces todo lo demás cambia, porque tomamos buenas decisiones, porque somos sabios, porque entendemos lo que es la vida, sabemos enfrentar la vida con el entendimiento que nos da Dios. Por eso que dice, por sobre todas las cosas, entiéndanme. ¿Ya? Entonces quiero que vayamos a Juan 3. Dice, en versículo 2 voy a leer: este vino a Jesús de noche, está hablando de Nicodemo, ya que viene a visitarlo de noche, uno de los sabios, ¿no es cierto?, de los crecidos, ¿no es cierto?, uno de los ancianos que sabía la palabra y todo eso. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás Dios con Él. Entonces, él deduce que Dios está con Cristo porque las señales, por los milagros que hace Él, ¿no es cierto? Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos esto, acomodamos el Evangelio a nosotros y decimos, o sea, yo nazco de nuevo y voy a tener vida eterna. Y no está diciendo eso esto. El que no nace de nuevo no puede vivir en el reino de Dios, porque la vida eterna y el reino no es que nosotros vamos hacia allá, sino que el reino lo traemos hacia acá. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, el reino de Dios viene hacia mí. ¿Sí o no? Porque dice, ¿cómo nos dice que oremos? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Nosotros traemos el reino viene a nosotros, no es que nosotros vamos al reino. Dios, al nacer de nuevo, Jesucristo nos trajo el reino para que viviéramos en ese reino. Y la consecuencia es irnos a la vida eterna. Pero si yo no vivo aquí la vida de Cristo, no tengo cómo llegar a esa vida eterna. ¿Ya? Por eso dice, yo te digo, de cierto te digo, o sea, esto es importante, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, si yo no nazco de nuevo, si no soy nueva criatura, no puedo entrar al reino, no puedo vivir en el reino aquí, porque se vive aquí. Si no me creen, dice Dios en Lucas 17:21, dice, le están preguntando, ¿dónde está el reino? Dice, no dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está en vosotros, está dentro de ustedes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nacemos de nuevo? ¿Qué pasa? Él pone el Espíritu Santo y empieza a formar al Rey. Por lo tanto, tenemos el reino, porque empieza a formar a Jesucristo. ¿Cierto o no? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque ese es el verdadero evangelio, hermano. La otra es religión.
Es que yo tengo que ser como Cristo y tengo que nacer de nuevo para eso. Y tengo que ser nueva criatura. Tiene que el Espíritu Santo hacer algo sobrenatural en mí y transformarme hasta llegar a ser igual a Cristo. Por eso es que dice que el Espíritu Santo va transformándonos de gloria en gloria hasta llegar a la misma imagen. Y cuando hablo de imagen es igual a Cristo. Ese es el verdadero evangelio, es poderoso. ¿Ya? Entonces por eso después dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, otra vez importante, subrayado, que el que no naciere de agua y de espíritu, con mayúscula Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo y estás siendo transformado para ser igual a Cristo, tú no puedes entrar en el reino de Dios, y eso es aquí, a la presencia de Dios. El reino está aquí, está en ti cuando tienes el Espíritu Santo. Por eso que tenemos que nacer en el Espíritu y ser nuevas criaturas. Y cuando Dios nos hace una nueva criatura perfeccionando la maldad que traías o quitándote el pecado. Él te transforma y te hace vencer el pecado. Pero ¿qué hacemos nosotros? Tenemos dos posibilidades. Ya, voy a buscar una iglesia que me diga que somos todos pecadores. Entonces estamos todos tranquilos, no tengo por qué vencer el pecado y soy una imitación del Cristo, una imitación mala, penca. O sea, que no sirve para nada, pero lo imitamos. Y somos amorosos y todo, pero de repente dejamos la escoba igual. Seguimos siendo el mismo que fuimos antes de conocer al Señor. No somos nuevas criaturas. Esa es una manera, buscar una iglesia. Y créanme que muchos que llegan aquí y que nosotros predicamos lo contrario, se van a iglesias donde le digan que somos todos pecadores y que esta cuestión, entramos a este partido, entramos perdiendo y vas a seguir perdiendo, y estamos sonados. Pero señores y señoras y señoritas, el Señor vino a esta iglesia y a Chile y al mundo, vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Cierto? Lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Cuando Adán cayó en el pecado, ¿qué se perdió? La comunicación con Dios, la relación íntima con Dios. Eso se perdió. Entonces no es solamente perdonarnos el pecado, que nosotros lo intentamos tantas veces superar nuestros pecados y no lo podemos superar. ¿Saben por qué? Porque estamos con nuestros ojos en las circunstancias. Como dije, no es las circunstancias cambiar nosotros. Y cuando el Señor nos cambia, el Espíritu Santo nos transforma, vencemos el pecado fácilmente. Pero si nosotros, como nos dijeron que Adán y Eva pecaron, y nosotros somos pecadores y por eso estábamos destituidos de la gloria de Dios, entonces tenemos que superar el pecado. Tampoco nos estamos poniendo los ojos en lo equivocado. Tenemos que poner los ojos en el Espíritu Santo, vivir en el reino, Él nos transforma y la consecuencia es la victoria sobre el pecado. ¿Se dan cuenta? Eso es el cristiano. Y es fácil dejar el pecado. Por eso dice el Señor, enyúguense conmigo, porque liviana es mi carga. ¿Sí o no? Eso dice. ¿De qué está hablando? Que podemos dejar fácilmente el pecado. Pero como nos centramos en vencer nosotros el pecado, y para el hombre es imposible, lo hacemos imposible. Entonces, ¿qué han hecho la iglesia? Han acomodado la prédica, decir que somos todos pecadores y la sangre de Cristo te limpia y te vuelve a limpiar y te sigue limpiando y te vas al cielo. Y di una oración y listo. No, es cambiar, es nacer de nuevo, ser nueva criatura, un nuevo árbol que da frutos buenos, no el árbol malo que antes de Cristo que daba frutos malos, es cambiar completamente y eso solamente lo puede hacer en una relación íntima con el Espíritu Santo. Y eso es lo que se había perdido. Eso es lo que se había perdido, esta relación íntima con Dios. Eso es lo que perdió Adán y Eva. El poder enseñorearnos sobre la tierra, porque eso les dijo a Adán y Eva, y por eso nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué más perdimos? El amor de Dios lo perdimos, porque ellos perdieron cuando se separaron, no pudieron tener más ese amor. Bueno, nosotros somos restaurados y podemos empezar a vivir ese amor en esa relación de amor con Él, y empezamos a conocer ese amor que va más allá de todo conocimiento, ¿cierto? Y empezamos a amar como Él, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza, por lo tanto, somos amor igual que Dios es amor. ¿Sí o no?
Esto es el Evangelio, hermano. Es fácil, pero tenemos que dejarnos transformar. Tenemos que pasar tiempo con Dios. Y no me digan, sí, pasen tiempo con Dios. Por favor, háganlo. Porque ahí van a empezar a mostrar las señales y prodigios y van a poder glorificar a Dios. Y entonces dice, respondió Jesús, de cierto os digo que si no nacieres de agua y espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos esa relación con el Espíritu Santo, no vamos a dejar de ser carne. No vamos a nacer de nuevo, no vamos a ser transformados. Vamos a ser unos cristianos mentirosos, hipócritas. Porque tenemos que fingir que somos cristianos. Tenemos que imitar a Cristo. Somos unos cristianos absolutamente frustrados porque no vencemos el pecado. Y Dios nos pide ser santos. Ser santo como yo soy santo. Y ahí, ¿cómo lo hacemos? Así, siendo transformados. Y seguimos atados a un montón de cosas, de pecado y todo, y no podemos con ello. Pues si dice, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Amén. En Mateo 6, vamos a Mateo. Aquí vamos a leer algo muy importante. ¿Se acuerdan de que nosotros nos centramos en las circunstancias? Mire Mateo 6, 24. Voy a leer 24, 25 y 33. Me saltaron un poco, ¿ya? Dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Ya, claro. O sea, la riqueza, Señor, necesito plata. Eso no es nuestra oración. Señor, cámbiame, transfórmame. Eso es nuestra oración. Quiero ser como tú. Bendice, Señor, mi vida. Eso. ¿Ya? Yo le voy a decir por qué no pedir plata. No. Ya se lo voy a explicar. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Más busca, me salté al 33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Se dan cuenta? Yo no tengo que pedirle plata al Señor. No tengo que pedirle mejores circunstancias, no tengo que pedirle esto o lo otro. Eso se encarga Él. ¿Qué es lo que dice? Más busca, ¿qué? ¿Eso dice? ¿Eso dice? Más busca primeramente. O sea, lo primero es lo primero. El reino de Dios. ¿Se acuerdan que como se saltan las cosas? Si uno en la mente, mira, la mente nos juega en contra por dos cosas. Cuando tú dices que no puedes vencer el pecado porque no lo puedes vencer, en tu inconsciente se establece que tú no puedes vencer el pecado y te cuesta mucho vencer el pecado. Y como nos han dicho que no podemos vencer el pecado, eso ya está establecido en nuestro inconsciente. Entonces, para nosotros vencer el pecado es algo muy terrible. Bueno, yo te digo, no es verdad. Lo que pasa es que tú no tienes que ponerte a vencer el pecado, tienes que ser transformado. Y eso va a hacer que tú cambies y puedas vencer el pecado. Sí lo podemos vencer y fácilmente. Y métanse en esto en el cerebro para que en tu inconsciente cambie. Lo puedes vencer y fácilmente. Eso de entrar ganando. Si vamos al fútbol y le digo que ustedes van a perder y van a perder, pero el Evangelio es muy diferente. Podemos ganar, podemos vencer el pecado porque Cristo vino como hombre y vino a mostrarnos que es fácil vencer el pecado. Y nos limpia los pecados, nos hace nacer de nuevo para que lo hagamos. Nosotros igual que Él. ¿Esto es verdad? Esto está en la palabra. Yo todo lo que digo lo encontré aquí. Lo que pasa es que yo lo entiendo. Por eso es que es tan importante, porque el Espíritu Santo me lo explica, por eso es que es tan importante tener una relación con el Espíritu Santo. Porque cambia el Evangelio, ¿se dan cuenta o no? Ya. Entonces dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es el reino de Dios? No es comida ni bebida.
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Entonces, si nos dice buscad el reino de Dios, porque está aquí, ¿cómo voy a estar buscando el reino de Dios si no lo tiene, no está acá? ¿Sí o no? ¿Dónde está el reino de Dios? Aquí, en ustedes, dice. ¿Por qué? Porque es justicia, o sea, rectitud, yo no peco, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. Yo vivo con el Espíritu Santo. Y ahí estoy dentro del reino y el poder de Dios se manifiesta en mí. ¿Sí o sí? ¿Es así o no? Y en cada uno de ustedes si viven esto que estoy hablando. Porque a eso vinimos, a glorificar a Cristo. ¿Y cómo se glorifica a Cristo? Ya se los voy a explicar. Me estoy adelantando. Porque lo tengo aquí, con la palabra. ¿Ya? Entonces, el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no estén pidiendo esto. Si eso el Señor se encarga el Señor, ¿por qué le piden algo que el Señor te lo da? Busca el reino de Dios, pasa con Él, tiempo con Él, vive en su reino. Y en el reino de Dios hay abundancia de todo. No tenemos que estar pidiendo. Cambiemos, transformamos, mostremos a Cristo. Lo demás viene solo. Y todos los demás, dice aquí, así dice la palabra, ¿no? Y todas esas cosas os serán añadidas. No te afanes. ¿Por qué estás afanándote? ¿Por qué? Es que no tengo esto, me va a faltar. ¿Y qué voy a hacer el próximo mes? ¿Y si no tengo? Eso se encarga el Señor. Entonces se ponen a orar, Señor, por favor, que no me falte. Estás perdiendo tus oraciones. Sé transformado. Pasa tiempo con Él. Gózate. Gózate en el Señor. Vive feliz. Porque el reino de Dios es justicia, rectitud, vivir bien, sin pecar. Paz. Paz. No hay afán, no hay nerviosismo, no hay estrés. No hay. Y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, o sea, en una comunión con el Espíritu Santo. Entonces vivimos con el Rey en nosotros, porque Él está aquí. Y si yo tengo al Rey, tengo el reino. ¿Sí o no? Entonces yo lo puedo mostrar al Rey. Entonces el Rey se manifiesta. ¿Y saben qué es lo que es la gloria? Glorificar a Dios. Es manifestar a Dios. La manifestación de Dios es la gloria de Dios. Entonces cuando yo tengo a Cristo aquí, lo manifiesto. Y entonces glorifico a Dios, a Cristo. Y para eso vinimos a este mundo, para eso nos llamó. Porque la palabra dice, y así se llama esta prédica. Dice, ¿dónde está? Bueno, voy a llegar a eso, después lo digo. Pero entiendan, glorificar a Dios es manifestar a Dios. Y nosotros fuimos llamados a glorificar a Cristo, es manifestar a Cristo. Por eso que el Espíritu Santo, su trabajo más importante es formar a Cristo en nosotros, para manifestarlo a Él. Y eso es glorificar a Cristo, ¿ya? ¿Quedó claro? Ya. Vamos con Colosenses 3, 1. Sí pues, Colosenses 3, 1. Sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, yo vivo en el reino, en el Espíritu Santo, estoy juntamente con Cristo ahí en los lugares celestiales. Poner las miras en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La sabiduría es la de arriba, porque acuérdense que la sabiduría humana es diabólica, animal, diabólica y nadie se lo sabe. Ya pues, alguien que me lo sople. Terrenal, muy bien. Terrenal, animal y diabólica. Eso es. ¿Ya? Esa es la sabiduría humana. Por lo tanto, por eso dice, la sabiduría que leí acá es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría. Y para eso tenemos que entendimiento, comprensión de la sabiduría. ¿Cómo lo hacemos?
sin el Espíritu Santo es imposible. Él nos explica lo que quiere decir. ¿Ya? ¿Entienden o no? Por eso que dice aquí, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros morimos para tener una nueva vida, tienes que morir, porque Dios te resucita a través de su Espíritu Santo, ¿ya? Y esa vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces cuando Cristo está en mí y es formado en mí, se manifiesta. ¿Sí o no? Se manifiesta. Él va y habla con las personas, las sana, le saca a los demonios, se manifiesta. Entonces cuando dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, glorificamos a Dios. Pero cuando Cristo se manifiesta, porque ya está formado en nosotros. ¿Entiendan, no? ¿Ustedes creen que lo pueden hacer? ¿Ustedes creen que pueden ser como lo que estoy describiendo el cristiano aquí? Yo quiero respuestas, yo quiero que me digan sí, amén, amén. Sí podemos, porque tienen que creerlo, porque sin fe es imposible que lo hagan. Si no me están creyendo y creen que esta cuestión es una fábula, como creen muchos cristianos que esto es para ciertos especiales, para ciertos ungidos nomás, no saco nada con seguirles predicando porque no van a hacer nunca lo que dice aquí, no lo van a lograr, porque si no tienen la fe, la gracia de Dios no se manifiesta, y la gracia es el poder de Dios para ser transformados y para hacer la labor que fuimos llamados, y la labor que fuimos llamados es sobrenatural, porque es con Dios, y Dios es sobrenatural. Amén. Colosenses 1. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo, dice, dando gracias al Padre. Este es Pablo hablándole a los colosenses. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, ya no, Satanás no puede con nosotros. De eso está. La potestad de las tinieblas nos libró. O sea, ya no tiene poder sobre nosotros Satanás. Y después, ¿qué dice? Y trasladado al reino de su amado Hijo. Vivimos en el reino de Cristo. ¿Sí o no? Vivimos en su reino. Porque nos saca de las potestades de Satanás y nos pone bajo su reino. Vivimos en su reino. Aquí y ahora. Venga a nosotros tu reino. Eso es. Viene Cristo y empezamos a vivir ese reino. ¿Ya? Hechos 26, 17. Dice, 17-18, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, le está hablando Dios a Pablo, ¿ya? Dice, para que abra sus ojos, este es el ministerio de Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, de nuevo, ¿cierto? Te saca de los poderes de Satanás y te pone bajo Dios, en el reino de Dios. Por eso que el enemigo no puede con nosotros. Y muchos dicen que el enemigo es que, claro, es que el enemigo es que tú no sabes que, es que claro, pucha, y está difícil la vida porque, pucha, el enemigo se está manifestando y le echamos la culpa a todas las porquerías que hacemos nosotros, a las malas decisiones, a todo eso le echamos la culpa al enemigo. Si el enemigo no puede, si tú vives en el reino y estás siguiendo y Cristo está en ti, tú estás viviendo la vida de Cristo, el enemigo tiene que huir y a perderse de un hombre, le tiene miedo, tiene terror. En mi casa cuando llega la gente con demonios, empiezan a tiritar, y no es ella, no es él, es el demonio que tiene adentro, empieza a tiritar. Entonces estoy súper asustado, no sé, no eres tú, es el hijo que está dentro tuyo, porque le tiene terror a un hombre de Cristo. El enemigo, porque está Cristo, a Cristo le tienen terror. Si ahí sale en la Biblia, se atemorizaban los demonios con Cristo. Y eso es cierto, se cumple, en la práctica se cumple, por eso se los predico. Es así. Es cierto, es verdad. ¿Cómo se los digo? Es verdad. Para que me entiendan, pasen tiempo con Dios y van a vivir todas esas maravillas. Gracias.
Gracias por ese espíritu que salió. El Señor está hablando con poder. Está bien, gracias, Señor. Mira, dice Hechos. Entonces, los saca la potestad de Satanás y los pone para que reciban por la fe, los pone bajo Dios, ¿no es cierto? Para que reciban por la fe, que es en mí, dice Dios, porque está hablando Dios a Pablo, que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. No es herencia entre los pecadores. ¿Se dan cuenta o no? Dios lo da por hecho, que somos santos. Su herencia es para los santos, para el que tiene a Cristo y venció el pecado. Es un tremendo, ¿eh? Esta predica es tremenda, hermanos míos, de verdad, es tremenda. A mí me dejó. Estuve, claro, 2 semanas masticando, porque la semana pasada no prediqué. Esto es el resultado de pasar mucho tiempo con Dios. ¿Se dan cuenta, no? Que uno entiende todo. Y este es el evangelio verdadero. Miren Romanos 6, 22 dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado. ¿Qué está diciendo? ¿Que somos pecadores? Ahora que habéis sido liberados del pecado. Y hechos siervos de Dios. ¿Yo soy siervo de quién? ¿Por qué soy siervo? ¿Por qué te ríes tanto? Sí. Ya. Si somos siervos de Dios, porque somos siervos de Dios, ¿no es cierto? Y habéis sido siervos de Dios y yo soy siervo, ¿a quién le obedezco? ¿De quién soy siervo, no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Entonces, si le obedezco a Dios, ¿peco? No, pues. Tenéis pues vuestro fruto. ¿Cuál es el fruto de ser siervo? ¿Cuál es el fruto? No se preocupe, está solucionado. ¿Cuál es el fruto? La santificación. O sea, si ya me sacaron del enemigo, ¿no es cierto? Voy a leerlo de nuevo. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado. Me sacó Satanás, me liberó del pecado, porque Satanás es el que te esclaviza con el pecado. Y habéis sido hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Como fin. No es nuestro objetivo la vida eterna, es la consecuencia de ser santificado, de vencer el pecado. ¿Sí o no? Es así. Entonces, nos han mentido, que somos pecadores y el pecado es el problema y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero no importa si Jesucristo restauró con su sangre, entonces yo puedo entrar a la presencia de Dios. Sí, eso es verdad, puedo entrar a la presencia de Dios, pero soy transformado y venzo el pecado porque entré a la presencia de Dios, vivo en su reino y en su reino no hay pecado. El enemigo arranca de su reino, no me toma de nuevo, no estoy bajo su potestad, no puede conmigo. Somos victoriosos, somos más que victoriosos. Ahí se cumple esa palabra. Somos más que victoriosos. Entonces, y dice, y como fin, o sea, ese es el final, la vida eterna, ¿ya? Y todos nos han dicho que uno dice una oración y estás listo, tienes vida eterna. Y se saltan todo lo del medio, toda tu vida glorificando a Dios, en gozo, en paz, en libertad. Toda esa vida maravillosa que nos regaló Jesucristo como hombre cuando vino nos mostró cómo vivir. Todo eso nos saltamos y estamos esperando, ¿no es cierto? Porque ya tenemos el pasaporte firmado para llegar y estar con Cristo en el cielo. Y nos saltamos toda la maravilla de vivir el Evangelio, vivir las buenas noticias. Nos saltamos todo eso y vivimos una vida mediocre, lleno de problemas, igual que todo el mundo, y que lo dicen, para ser cristiano como ese mejor no ser cristiano. Pero lógico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Pero cuando viene una persona y tú oras por él y Cristo se manifiesta y le habla a él, no habla a través mío, yo me voy, me siento en otro lado y empieza a hablarle Cristo lo que quiere de esa persona se tiene que convertir, o si no, se va nomás, arranca de Cristo. Porque hay dos maneras de enfrentar esto: o arranco de Cristo o me convierto. Pero cuando
pero él no va a tener esa persona que le habló Cristo, que se le manifestó, que lo limpió, después le dijo, lo abrazó y todo, y después se va. Ya no tiene otra alternativa. Efesios. ¿Saben qué? No voy a leer Efesios. Por ejemplo, a mí no me importa si lo estoy agradando a ustedes o no. Por eso es que le dije, ¿por qué se está riendo? No me importa eso, me da lo mismo, es por ustedes. Y no es que me den lo mismo las personas, no me entiendan, yo los amo a todos ustedes. Pero ¿saben qué? Mi tranquilidad, mi paz, mi gozo, no depende de ustedes, depende de mi Dios, mi relación con Él. ¿Y saben por qué no depende de ustedes? Por la siguiente razón, porque mi lucha no es contra carne y sangre. Si alguien se está riendo, no es contra esa persona, es contra... No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso que a mí no me importa cuando alguien viene y me dice pesadeces, o no sé, lo toma mal lo que estoy diciendo, o se enoja, o me dice cosas que no corresponden, o me penan con cosas que no son. No me importa, porque no son ellos. Y no le va a agarrar mala, ni mucho menos lo voy a seguir amando, porque es el demonio que está detrás de eso. Por eso que no nos debemos enojar con las personas. ¿Sí o sí? Porque nosotros peleamos entre nosotros. Y esta cuestión no es así. Ve si esa persona tiene a Cristo. Si no tiene a Cristo, son los demonios que te están tratando de sacar a ti. Entonces tú mantente en tu relación con Dios y que no te saquen, porque el enemigo va a usar gente para sacarte. ¿Entienden, no? Y mostrarme, yo no me enojé con el caballero que está ahí, no, para nada, pero quería saber qué pasaba. Es dejar en evidencia, ¿me entiendes? Nada más. Pero en mi corazón y la mano que tengo puesta aquí es de Dios. Entonces me puedo afanar, o que ustedes no están entendiendo si lo que estoy diciendo yo es todo verdad, y si ustedes se pierden ya no es culpa mía, sino es que es culpa de la persona, y no le voy a echar la culpa a Dios, pero es Dios el que se encarga de darle el crecimiento y poner esa palabra en su corazón. Y si él tiene cerrado el corazón, o ella tiene cerrado el corazón, no va a entrar esta palabra, no la van a creer. Pero no es mi problema, ¿me entienden o no? Este ministerio no depende de mí, el ministerio es la añadidura. Lo que depende de mí es mi relación con Él, ¿me entienden o no? Lo que depende de ustedes es su relación con Él, todo lo demás viene por añadidura. Entonces uno descansa en Él, no se aflige, no se enoja, no. Es pasión lo que tengo yo, yo no me enojo cuando estoy predicando, todo lo contrario, es pasión saber que esto es, y ver a muchos que le predico y sigan ahí, sí, bueno, pero la relación no la logran, porque en el momento que la logren, el enemigo tiene que huir de ustedes y tiene que tiritar cuando pasa al lado de ustedes, porque tú tienes autoridad, la autoridad de Dios, la autoridad del reino del Señor, la autoridad del Rey de Reyes, porque está en ti, porque vive en ti. Amén. Es tremendo, es tremendo. Esto es Dios, esto es. Ya voy a llegar a la palabra que dije, aquí viene, Colosenses 1:25. Vamos a Colosenses 1:25. Estoy terminando, está bien, corto. Faltan 2 palabras, pues son cortitas. Mire, Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro, está hablando de nuevo el señor Pablo, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Bueno, esa es nuestra pega, anunciar cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ¿se da cuenta? Nosotros tenemos la ocasión de entender este misterio. Estaba oculto para los antiguos, ¿ya? Pero ahora nosotros fue develado, o revelado, mejor dicho. Dice, está oculto en los siglos, desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quién los manifiesta? Escúchenme esto, si tú no eres transformado no vas a ser santo. Por eso que aquí Pablo habla de los santos, ¿sí? No, es que los santos eran todos los cristianos. No, está hablando de gente que fue transformada y que Cristo vive en ellos. Por lo tanto, vencieron el pecado. ¿Sí o sí? Ya. Entonces dice, y ha sido manifestado a los santos que los secretos ocultos es para ellos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de estos gentiles? Es que es Cristo en vosotros. ¿Qué es lo que es? Cristo en cada uno de nosotros. O sea, ya está formado Cristo. ¿Y qué dice después? Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, esa es la esperanza de gloria. Es ahí cuando glorificamos. Eso es lo que quería explicar. Cuando Cristo está en mí, yo lo glorifico. Nosotros, al tener a Cristo y a vivir como Él, somos los que glorificamos, somos la esperanza. Y por eso Cristo se subió a la cruz, para que muchos Cristos como Él, hermanos que nos dice, podamos mostrar su gloria. Somos la esperanza para este mundo, la esperanza de gloria, mostrar a Cristo, porque la gloria es la manifestación de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué les parece eso? Eso es. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿No se emocionan? Yo cuando leo esto me pongo a llorar. Porque eso es. ¿Ustedes lo entienden o no? Bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que ser transformado. Hay que permitir que el Espíritu... Y ese tiene que ser nuestro objetivo. Señor, transfórmame. Señor, transfórmame. Cámbiame. Quiero vencer este pecado. Sácame esta cuestión. Yo quiero vencerlo. Cámbiame. Hazme esa nueva criatura. Ese nuevo árbol que da frutos. Porque dice, el buen árbol da frutos buenos. No más o menos. Bueno, tengo que ser un nuevo árbol. Porque el árbol antiguo daba frutos malos. Cuando tiene que cambiar el árbol, tengo que nacer de nuevo. Y tiene que transformarme el Señor. O sea, no transformarme, sino que empezar a poner la simiente de Dios en nuestro corazón y empieza a crecer Cristo en nosotros. Nos transforma. Transformación, ¿qué palabra usa? Metanoia usa. Metamorfosis, algo sobrenatural. Si nadie puede pescar una oruga, ¿no es cierto?, un gusano y convertirlo en mariposa. Eso lo puede hacer Dios nomás. Eso es lo que hace con nosotros. Nos pesca, ¿no es cierto?, el gusano que éramos y nos convierte en un hermoso. Si no, mírenme, no. Un hermoso, ¿no es cierto?, hombre o mujer lleno de Cristo. Entonces podemos ser totalmente diferentes. Porque yo no me parezco a Daniel, pero nos podemos levantar los dos para brillar y mostrar a Cristo. Y dentro somos idénticos porque tenemos a Cristo. Entonces, lo de las razas y que estos son de acá y estos son de allá, eso es una mentira. Para Cristo no hay nada. Todos tenemos a Cristo, somos todos iguales. Aunque físicamente no lo seamos. Somos todos uno. Entonces no al negro, al mulato, da lo mismo. Somos todos iguales en Cristo. Ya, entonces Cristo en nosotros, aquí dicen vosotros, pero yo me meto, ¿cierto? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esa es nuestra esperanza. Eso, así se llama esta prédica. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. O sea, si nosotros no tenemos a Cristo, la esperanza se fue al tacho de la basura. Y mostramos nada. Unos pobres personas religiosas tratando de imitar a Cristo, pero andamos cojos y no sirve. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, y mire lo que dice acá, a quienes anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, la sabiduría de lo alto, del cielo, ¿ya? ¿Para qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Lo leyeron eso? Leanlo de nuevo.
¿Qué quiere presentar? Perfecto, ¿a quién? A Cristo en ti, no a ti. A ti no te perfecciona, a Cristo que está en ti. Y eso te perfecciona a ti. Ahí reflejas la perfección de Cristo. No eres tú. No te creas el cuento, no eres tú. Es Cristo en ti. Entonces tú eres perfecto. Y tienes el poder de Dios. Se manifiesta en ti. La gloria de Dios. La esperanza del mundo. Mostrar la gloria de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Ya. Entonces, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. O sea, yo estoy luchando porque a cada uno de ustedes tengan a Cristo y sean como Él. Así como está haciendo Pablo. Esa es mi pega, pues. Por eso le estoy diciendo, esto tienen que hacer. ¿Ya? Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Eso es verdad? Pues? ¿O no actúa poderosamente en mí cuando yo oro por ustedes? ¿Cierto? ¿No? Y cuando yo le estoy enseñando esto, ¿no está actuando el poder de Dios en sus corazones para que aprendan y lo hagan? Eso es. Po. Y eso es lo que hacía Pablo. ¿Y qué es lo que hacía? Era para perfeccionar a cada persona, a cada hombre, para que Cristo estuviera en él. Mire, para terminar, Gálatas 4, 18 y 19. Mira lo que dice aquí. Dice, bueno, es mostrar celo en lo bueno siempre. O sea, yo soy celoso por las cosas buenas, ¿cierto? Bueno es mostrar celo por las cosas buenas. Y por eso es mi pasión, ¿ya? Por las cosas buenas, no por lo malo. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros, o sea, también cuando estoy en mi intimidad, ¿cierto? Hijitos míos, todos ustedes, hijitos míos, porque son hijos míos, espiritualmente, ¿ya? Algunos carnalmente, pero la mayoría son hijos míos espirituales, ¿ya? Hijitos míos, mire lo que dice. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, Pablo sufre dolores de parto. ¿Saben por qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces tenemos que tener a Cristo. Tiene que ser formado Cristo en ustedes. Ya pues, ¿qué estamos esperando? Porque aquí me dicen amén y después no hacen nada. Se van y no pasan tiempo con Dios y siguen pidiendo por las circunstancias. Y no están pidiendo por la transformación, que es lo único que necesitamos para que todas las circunstancias cambien. Y podamos mostrar la gloria de Cristo. Entonces no perdamos el tiempo orando por las circunstancias. Claro, si alguien está enfermo, bueno, hay que orar por los enfermos porque eso dice. Pero no por las circunstancias de nuestra vida. Es que tú no sabes, es que el jefe, a mí me han llegado así, que el jefe no lo soporta porque justo, me aprieta justo los botones que, bueno, sácate los botones. Sé Cristo, en Cristo, díganme, ¿en qué momento Cristo, cuál es el momento, y lo prediqué la semana antepasada, cuál es el momento que Cristo se deprime y sangra? ¿Cuál es el momento? Getsemaní, ¿y por qué? Porque iba a ser separado de Dios. Y Juan oraba recién, Señor, que cada uno de nosotros sude sangre cuando nos vayamos a separar. Ojalá pudiéramos hacer eso, pasáramos todo el día con Él y poder estar con Él y hacer las cosas de acuerdo a lo que Él dice. Y Él te está tocando todo el rato y si tú te vas a enojar te pone la mano para que no te enoje. Eso es Dios, eso es ser cristiano, hermano. Es vivir en su reino con el poder de Dios. Es vivir en su reino. Y aquí está todo el rato que está aplicando, ahí está. Su presencia. Entonces, no dejen de pasar tiempo con Dios. Paren de perder el tiempo en otras cosas. El tiempo con Dios es lo más importante. ¿Qué decía? Primeramente, busca primeramente ¿qué? El trabajo, ora por no, primeramente busca el reino de Dios y todo lo demás está listo. Y lo demás se encarga Dios. Pero si tú vives en el reino de Dios, el rey, vives en el poder del rey y el rey se encarga de todo lo demás. Solamente esta relación, si Él vino para eso, para restaurar la relación íntima de amor contigo, para eso murió Cristo, porque todo lo demás se encarga Él.
todo lo demás. Eso es ser cristiano. Fácil, fácil si se encarga Él. Yo lo único que tengo que hacer es dejarme transformar y hacer todo, no para mí. Niégate a ti mismo, niégate. ¿Qué está diciendo? No es para mí lo que hago, aunque muestre el poder de Dios y todo, no me puedo creer que es para mí. ¿Qué dice en Ezequiel? Dice, yo les voy a leer, aquí termino. Dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Es por su nombre, por su grande nombre, el nombre de Cristo, que es nombre por sobre todo nombre. Por ese nombre actuamos. Y ese es el que tiene el poder, y ese es el que trae el reino. Y dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados. Y todo esto lo hace ¿para qué? Para que glorifiquemos a Cristo. Para que podamos mostrar, ¿no es cierto? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Seréis limpiados toda vuestra inmundicia y todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Se dan cuenta que lo hace Él? Pero hay que dejarlo ya, Señor, límpiame. No quiero ser más sucio, no quiero tener más idolatría, todo eso. Y os daré un corazón nuevo. ¿Quién cambia el corazón? Cristo, Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y eso todo gracias a Cristo. Nos pone un espíritu nuevo, nos cambia el espíritu. Y quitaré de vuestro carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quién lo hizo? ¿Tú? ¿Alguien? ¿Algo? No, nada. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El Espíritu Santo lo pone Él. ¿Y qué dice después? Y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo los voy a hacer que dejen los pecados, que hagan lo que yo tengo que, para lo cual los llamé yo. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Tenemos que tener Cristo aquí para yo tener una comunicación directa con el Padre. No hay otra manera. ¿Lo convencí o no? No hay otra manera. ¿Sí o no? Ya. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Va a venir el Señor, así que por favor, preparen sus corazones, abran sus corazones. ¿Ya? El Señor está aquí, pero va a manifestarse en cada uno de ustedes. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu amor y gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido que tú respaldes esta palabra en cada corazón. Lo pongas, Señor, y saques todo lo que impide a cada persona ser como tú. Señor, ven con tu poder. Ven, Señor, y manifiéstate en cada uno de nosotros. Señor, queremos ser como tú. Queremos ser transformados, ser como Cristo. Toda soberbia, Señor, todo lo que puede impedir tu obra en cada uno de los que están aquí, Señor, saca todo lo que no es tuyo, en el nombre de Jesucristo. Y bendice, Señor, todo lo que no es tuyo se va ahora, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, este momento. Y yo te doy gracias por lo que estás haciendo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, Señor, gracias por todo lo que... Den gracias al Señor porque están siendo limpiados, sanados, para que el Señor entre y haga la obra en cada uno de ustedes. Muchas gracias, Señor. Bendice a tus hijos. Señor, trae arrepentimiento, ese espíritu de arrepentimiento. Arrepentimiento, hermano, es cambiar de manera de pensar. No es sentir pesar nomás, es cambiar de manera de pensar y empezar a actuar. Entonces trae arrepentimiento para los que no han sido todavía transformados y ser como Cristo, para que puedan cambiar de manera de pensar y puedan ser transformados. Y el Espíritu Santo puede hacer la obra que quiera hacer en cada uno de ustedes. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Amén.